En este video veremos cómo insertar objetos de la biblioteca que tiene Twinmotion para lograr ambientar la escena. Al insertar los objetos que contiene la biblioteca, debemos hacer una correcta administración de los mismos. Para ello es recomendable ir creando, aquí en esta plataforma le llaman contenedores, pero básicamente es el mismo concepto de uso de layer o capas de otros programas. La forma correcta de trabajar básicamente es creando una capa e ir insertando los objetos. ¿Para qué? Para que uno pueda administrar la visualización de dichos elementos. Es decir, creo una capa de auto, inserto los autos. Creo una capa de vegetación, inserto la vegetación. Creo una capa de personas, inserto personas, y así sucesivamente. Como vemos, dentro de la estructura lógica de datos que maneja la plataforma, hemos dicho que básicamente hay tres elementos en esta escena: el edificio, el terreno y el background. Ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo contenedor, layer o capa, para lo cual nos posicionamos dentro de este contenedor y genero uno nuevo, ¿sí? Entonces aquí tenemos el edificio y en este nuevo contenedor pondremos todos los autos. Una vez generado el contenedor, podemos ir al lateral y abrir el pull down, definir como contenedor activo. ¿Eso qué hace? Que todos los elementos que ahora empecemos a insertar queden dentro de este contenedor. Ahora vamos a vehículos y dentro de vehículos tenemos una variedad de automóviles, autobús, barco, etc. Ingresamos en automóviles y simplemente seleccionando el elemento que queremos insertar, lo arrastramos hasta la escena y queda incorporado. Una vez que ha sido incorporado, tenemos la posibilidad de modificar su color. Como vemos aquí en la estructura lógica de datos, el auto quedó contenido dentro de esta capa principal. Y ahora podemos seguir insertando vehículos dentro de la escena. Como vemos, cada vez que insertamos algún elemento de la biblioteca en la escena, aparece un icono muy parecido al gimbal de Rhinoceros. Un icono que es una herramienta que nos permite ayudar a desplazar los elementos libremente en X, en Y, en Z o girarlo. Es una herramienta bastante intuitiva, es una herramienta que facilita la ubicación de los elementos. Bueno, vamos a completar la escena con el posicionamiento de vehículos, auto, ómnibus, etc. Para terminar de posicionar los elementos dentro de la escena es necesario revisar las otras cámaras. Por ejemplo, en la vista nocturna vemos que ahí los colectivos están a una distancia bastante adecuada, pero la podríamos desplazar un poquito más a aquel otro para que se lo vea y se lo interprete a este un poquito más. Una herramienta muy útil a la hora de posicionar los elementos es cambiar el plano de trabajo a una vista superior. De ahí lo podemos seleccionar el colectivo y desplazarlo, y este otro también lo desplazamos un poco más. Verificamos la escena, ahí queda un poco mejor. Bueno, recapturamos también en esta cámara y guardamos el archivo. Una vez que hemos guardado el archivo, seguiremos insertando elementos en la escena. Ahora vamos a continuar con la vegetación, para lo cual vamos a necesitar contraer la información de los bloques insertados en contenedor autos y el contenedor edificio del proyecto. Ahora vamos a agregar un nuevo contenedor, vegetación. De igual manera, vamos aquí a la derecha, poner definir como contenedor activo. Ahora todos los elementos que insertemos van a quedar dentro de esta capa o de este layer o contenedor. Por defecto, cuando vinculamos un archivo de Archicad con Twinmotion, se importa la vegetación con la que se elaboró el proyecto. Dicha vegetación compatible con la administración de los parámetros de Twinmotion. Por ejemplo, podemos modificar de esta palmera la edad
con lo cual se modifica la altura de la especie. Dejamos el crecimiento encendido. Podemos modificar la época del año en la cual va a estar representada la escena, pero en el caso de una palmera no se nota tanto la diferencia. Por eso lo que vamos a hacer, para mostrar la versatilidad que tiene la vegetación, vamos a apagar el conjunto de todas las palmeras del proyecto. Y ahora lo que vamos a hacer es insertar una nueva especie arbórea. Vamos a la biblioteca, vegetación, árboles, y de aquí vamos a elegir este árbol. Para insertarlo tenemos varias posibilidades. Una es insertando uno a uno en los espacios cuadrados. Para insertar este árbol hay distintas maneras de hacerlo. Una es hacerlo en perspectiva y otra es hacerla desde la vista superior. Haciendo la vista superior uno tiene un poquito más de precisión en la inserción. Por ejemplo, insertamos aquí. Podemos seguir insertando árboles o podemos copiar este árbol. Se debe presionar la tecla Shift, posicionarse en la dirección en la cual uno quiere copiar el elemento, en este caso en el eje X, y picando con el botón izquierdo del mouse lo desplazo y lo suelto. Al copiar ese elemento me da la opción de simplemente copiarlo o generar una instancia. La diferencia entre uno y otro es que al generarse una copia son independientes un elemento del otro, y una instancia genera una vinculación. Entonces cada vez que uno modifique un árbol modificará todo el conjunto. Particularmente en este proyecto prefiero dejarlo como instancia. Seguimos haciendo las instancias del árbol. Y ahora en la parte superior del proyecto también tenemos la misma cantidad de árboles. Entonces con la letra Control podemos seleccionar simultáneamente todos los árboles y con la tecla Shift presionada arrastramos y generamos otra instancia. Nos arrimamos para verificar que estamos posicionados bien y ahí terminamos de insertar los árboles. Ahora vamos a las perspectivas y lo podemos visualizar. Lo que hacemos ahora es salvarlo. Quería mostrarles lo que es la diferencia entre haber copiado un árbol y haber hecho una instancia. Al ser una instancia implica que cualquier modificación de parámetros que yo haga aquí, todos los árboles van a responder de igual manera. Por ejemplo, vamos a modificar la edad de los árboles y vemos como todos los árboles cambian de tamaño. Aquí tengo prendida la tecla de crecimiento encendido para garantizar este tipo de comportamiento. Otra opción bastante interesante que uno puede elegir la época del año en la cual va a estar ambientado el proyecto. Por ejemplo, ahora está en verano. Y si quisiera modificar la estación, voy aquí a temporada y podría poner otoño, por ejemplo. Entonces todos los árboles cambian de tonalidad. Y si elegimos la temporada de invierno, todas las hojas del árbol caen. Dejándolo en auto, lo que hacemos es que el comportamiento general de los árboles respondan a la configuración de ubicación, región, época, mes, año y hora. Ahí me gusta cómo ha quedado. Ahora lo que hacemos es salvar. Ahora voy a explicar algunas herramientas útiles que tiene el administrador de proyecto. Básicamente en el administrador del proyecto, en el cual guarda todos los elementos que vamos insertando en la escena, nos permite hacer algunos cambios en forma rápida y sistemática. Por ejemplo, si uno quisiera modificar los árboles que hemos insertado en el proyecto, existe una función que es seleccionando todos los bloques insertados, uno presiona con la tecla Shift el primero y el último y selecciona todos los bloques, y con el botón derecho del mouse se abre una ventana de la cual vamos a elegir la opción reemplazar los objetos seleccionados. Inmediatamente se abre una ventanilla de exploración para ver por qué otro objeto queremos reemplazar estos árboles. Por ejemplo, me gustaría reemplazarlo por una palmera de las Canarias, para lo cual tenemos que arrastrarla hasta la ventana de abajo y presionar reemplazar. Automáticamente se reemplazaron todos los árboles por palmera, y a la vez también mantiene la propiedad de haber sido creados bajo instancia, con lo cual uno puede modificar algunas variables como la altura. Otras funciones que también tiene el administrador de proyecto es, suprimir algún contenedor, renombrar o cambiar el nombre de algún elemento, aislar alguna selección, es decir, uno puede seleccionar un elemento y aislarlo, es decir, apagar todos los demás elementos de la escena, hacer un zoom sobre algún elemento seleccionado, etcétera.
Ahora lo que haremos es agregar personas a la escena. Con el agregado de personas lo que se busca más que nada es darle una escala a todo este edificio, es decir, establecer una relación entre el tamaño de las personas y los objetos que componen la escena. De esta manera vamos a crear una capa o un contenedor nuevo. Vamos aquí, botón derecho, nuevo contenedor, personas. La definimos como un contenedor activo para que todos los elementos que insertemos queden dentro de este contenedor, y ahora sí vamos a la biblioteca y buscamos el sector donde están las personas. Básicamente hay 5 grandes grupos en los cuales tenemos primero personas animadas, grupos de personas animadas, personas en 3D pero estáticas y siluetas en 2D. Y por otra parte tenemos el sector de los animales y mascotas. Vamos a empezar por insertar personas individuales para mostrar las distintas características. Podemos elegir cualquiera de estas personas. Por ejemplo, agarramos el primero y lo insertamos. Lo que vamos a hacer es arrimarnos para poder apreciar los cambios que pueden hacer sobre esta persona. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que está animada, a la cual la podemos mover, como habíamos dicho, en X, en Y, rotarla. Cuando hemos insertado una persona, en la parte inferior se activó el cuadro de edición, en el cual podemos modificar las ropas con las que está vestida, la postura en la que está y la animación de la postura que se eligió. Por ejemplo, vamos a modificar el color. También podemos cambiarle el movimiento, por ejemplo, que está conversando, que está en espera, que está sentado o bailando. A su vez, cada una de estas posturas permiten a su vez modificar tipo de animación. Por ejemplo, ahí está bailando, podemos cambiarle el tipo de baile. O si está sentado, podemos hacer que esté leyendo un libro, hablando por teléfono o simplemente sentado. Es decir, que por cada uno de estos personajes tenemos una combinación exponencial entre ropa, postura y animación que permite que de una persona podemos obtener cientos de posibilidades de combinaciones. Ahora vamos a explicar de qué manera trabajan los grupos de personas. Cuando entramos aquí y seleccionamos grupos de personas, lo arrastramos a la escena y lo soltamos. Una vez insertado el bloque dentro de la escena, el mismo se comporta como un todo. Lo podemos desplazar, lo podemos girar, o si vamos al contenedor y seleccionamos cualquier persona, podemos modificar en su posición, podemos modificarle la ropa también, podemos modificarle el comportamiento, y lo mismo podemos hacer con cualquier persona del grupo. No obstante, siguen siendo un grupo, por más que hemos modificado el comportamiento a algunos integrantes. Por ejemplo, volvemos a seleccionar el grupo y volvemos a tener la posibilidad de desplazarlo, girarlo. Los otros personajes que también se pueden insertar son los humanos generados. Estos humanos generados son personajes en 3D, pero que no tienen ningún tipo de animación. Por ejemplo, podríamos insertar a esta persona y, como podemos ver, rotándolo, es un modelo en 3D, pero no tiene ningún tipo de animación con respecto a las otras dos posibilidades que habíamos visto anteriormente. Y por último, en personas tenemos lo que son las siluetas. Las siluetas son simplemente imágenes en 2D que no tienen la posibilidad de rotarlo, solamente se lo puede desplazar en X y Z. Una vez que hemos terminado de insertar las personas dentro de la escena, nos faltaría agregar algunos elementos de carácter urbano para terminar de ambientar la escena. Por ejemplo, bandera en los mástiles, señalización, etc. Para lo cual volveremos a contraer todos los contenedores y crearemos uno nuevo para contener todos estos nuevos elementos que vamos a incorporar. Nuevo contenedor, ponemos objetos y volvemos a presionar el botón derecho y lo ponemos activo. Entonces ahora, como dijimos, todos los elementos que insertemos van a quedar dentro de este contenedor. Para poder trabajar y ser un poco más preciso, nos acercamos al área donde vamos a insertar estos elementos y vamos a la biblioteca. En biblioteca vamos a objetos, ciudad, porque son objetos urbanos, y vamos a bandera. De todas las opciones de bandera, la que más se asemeja a nuestra situación es esta, para lo cual arrastramos la bandera y la colocamos en el mástil. Lo que podemos hacer es modificar la imagen de la bandera, para lo cual podemos abrir y elegir la bandera argentina. De igual manera procedemos con el resto de los mástiles.
Una vez terminada la inserción de bandera en los mástiles, nos faltaría agregar algo de señalética urbana para completar la escena, para lo cual venimos aquí, objeto, ciudad y señalización. Aquí podríamos poner algunos carteles en la zona del estacionamiento, por ejemplo, para indicar el acceso o ingreso al estacionamiento. Podríamos agregar un control de velocidad, también podemos agregar un prohibido girar a la izquierda, etcétera. Bueno, y así de esta manera uno puede ir terminando de completar la escena urbana para poder hacer posteriormente el render. Lo que debemos hacer ahora es verificar que en las otras cámaras también queden bien posicionados los elementos que hemos insertado: las personas, los vehículos, las banderas, los árboles, etcétera. Cambiamos de cámara. Verificamos que está bastante bien encuadrada la escena, están bien posicionados los elementos. Lo que nos queda, que es tema del próximo video, es el tema de la inserción de luces y luminarias.